¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Abrazos, abrazos fuertes de alma a alma, llenos de luz, de paz, de amor, de salud física, mental y espiritual. Que todo fluya en armonía perfecta en esta hermosa semana del 17 al 23 de octubre. Es una semana donde vamos a hacer mucho trabajo de introspección, de análisis de conciencia. Tenemos el Sol en Libra todavía y tenemos a Mercurio en Libra, a Venus en Libra, y el próximo 22 tenemos cambios. Ya Venus va a pasar a Escorpión, Saturno ya va a estar directo. Ya no traemos la cantidad de planetas retrógrados que trajimos allá por septiembre, así que el 2 de octubre, pues ya ven que está directo Mercurio, luego el 8 de octubre Plutón, ahora el 22 de octubre tenemos a Saturno directo, y el 23, el domingo 23, ya tendremos el Sol en el signo de Escorpión. Esta semana le vamos a decir gracias al Sol en Libra, porque el 23 a las 5 de la mañana con 36 minutos hora del centro tendremos el Sol en Escorpión. La semana es menguante. La menguante es muy interesante, la semana de luna menguante. Es para reencontrar piezas perdidas dentro de nosotros mismos, para hacer altos en el camino, para frenar un poquito nuestra vida, para analizar el camino y lo que estamos haciendo. Luna menguante es para darle continuidad a todo lo que hayamos iniciado en luna nueva, luna creciente o luna llena. Continuidad, no para iniciar. No es que tenga el mismo efecto que un Mercurio retrógrado, pero se recomienda, se sugiere que luna menguante esperes noticias. Vaya, ¿qué quiero decir? Puede haber reencuentros amorosos, reencuentros de amistades, puede ser que regreses a un trabajo anterior, que te regrese un dinero que no esperabas. Por lo regular, la luna menguante es para hacer un hablar con nosotros mismos. Punto muy aparte, que estamos por cerrar el año, yo creo que sería un buen momento para no solamente donar, regalar, vender lo que no hemos utilizado los últimos 6 meses o el último año. No, verdaderamente para sanar el alma, sanar las heridas que tenemos guardadas, ese famoso, es que yo no perdono, es que a mí lo que me hicieron, el que me lo hizo me lo paga. Para eso es buena la luna menguante. Mientras no liberemos, mientras no sanemos nuestras heridas del pasado, estas se recrudecen, y ojo, se van recrudeciendo con los años. Si tú llevaste una vida en tu adolescencia o en tu etapa adulta, berrinchudos, malhumorados, geniudos, amarguchos, no hombre, cuando ya estén bien grandulones, van a ser los típicos que dicen ni te le acerques, ¿verdad? Bueno, ¿para qué? ¿Por qué les platico esto? Porque ahorita que vamos a terminar del Sol en Libra, este próximo domingo 23, vamos a estar el Sol en Escorpión, vamos a entrar en el ciclo de Escorpión, ¿ok? El signo Escorpión, que de repente me hablan, me lo tratan mal al signo Escorpión. Fíjense que no, para nada, hay de dos aguas. En cada signo hay de dos personalidades o de personalidades múltiples. Pero no, hay los alacranes, los escorpiones preciosos, que son las águilas que vuelan, que extienden sus alas y que cuidan y protegen. Y hay los escorpiones alacranes que ellos mismos se pican y ¿para qué te cuento? Bueno, ¿qué quiero decirte con esto? Que esta es una semana para que cierres ciclos, para que hagas las paces con tu pasado, para que hagas las paces contigo mismo, para que lo aproveches para darle continuidad a todo lo que hayas iniciado en el mes de marzo. ¿Sí recuerdas qué es lo que andabas haciendo por marzo, abril?
Le puedes dar grandes vueltas a todo aquello en esta semana. Esta es una semana de abrazar, de besar, de mimar, siempre. Abrazar, mimar, besar, decir lo que lleva uno en el alma, porque no sabemos cuándo es la última vez. Por eso yo siempre les digo, no se enfaden, no se ofusquen, no se duerman enojados, enfadados. Cuando sales de tu casa, sal feliz, contento, abrazando y besando, porque pues nadie tenemos nada comprado, ¿verdad? Entonces esta semana nos va a llevar a como que vamos a traer el pasado al presente, como que vamos a recordar mucho nuestra infancia, nuestras necesidades de amor, de afecto, de atención, si las tuvimos, si no las tuvimos, pero eso es muy bueno, porque eso es hacer las paces con mi pasado, agradecerle a mis ancestros lo que me dieron, lo que me hicieron, lo poco, lo mucho, lo mucho, lo poco, lo que haya sido. Porque pues hay un momento en la vida que uno tiene que recordar que ya es adulto. No te la vas a pasar toda la vida culpando a aquellos que te formaron, porque si no, pues definitivamente siempre serás una niña o un niño que te vas a sentir abandonada o abandonado. Y eso nos pasa por lo regular cuando hay mucho planeta retrógrado o cuando está la luna como esta semana, que es semana menguante. ¿A qué te invito? A que te reencuentres contigo, a que te caigas bien, a que te ames, a que te valores, a que te des tu sitio, tu lugar. Toda la semana seguimos con el Sol en Libra, con Venus en Libra, Mercurio en Libra, pero lo que sí, el 22 ya tendremos a Venus en Escorpión, Saturno directo. Y también el 23 a hoy sí, el solecito en Escorpión. Va a ser un ciclo muy interesante. Es un ciclo, el de Escorpión, que nos va a abrir muchos canales de intuición, de percepción, de sueños premonitorios, de planes, de cosas nuevas y diferentes. Eso será el domingo 23. Pero toda esta semana, del 17 al 22, espera cosas nuevas, cosas diferentes, pero tú contigo mismo. ¿Sí? Si tú iniciaste algo lindo allá por marzo o abril, en esta época vas a tener grandísimos resultados. Sin más, me voy con las recomendaciones astrológicas. Para ti, mi querido Aries, vas a tener contactos importantes con personas de otros países o de otras ciudades que te convienen a tu futuro a muy corto plazo. Este ciclo nuevo que va a entrar del Sol en Escorpión el próximo 23, a ti especialmente, Aries, te va a abrir canales de abundancia en tu casa número 2, que está muy bonita, muy bien aspectada. Te está dando la oportunidad de arreglar situaciones económicas. Se ve que traes en mente iniciar algo por tu cuenta o iniciar o continuar con los estudios. Algún momento los dejaste frenados, pero a ti te gusta mucho saber, aprender y demás, y mira que te va a ayudar muchísimo. Hay una compra que tú la empezaste a ver, a pensar y demás semanas anteriores, no pasa nada, claro que puedes comprarlo en luna menguante. Este próximo 20 es un día muy importante en tu agenda, ponlo, porque vas a hacer un buen acuerdo, una negociación o llegar a un buen acuerdo que te va a ayudar a ti y a los involucrados, que tiene que ver con tu familia. Son trámites familiares. Para los Tauro, pues están enamorados de todo, enamorados del aquí, de la ahora, de la vida, de ustedes. Nada más, ojo con los espejismos, mi querido Tauro. No confundas conocido con amistad, ni amor con pasión. Es importante nada más que mantengas los pies en la tierra, porque sabemos que tu planeta pues es Venus, ¿verdad? Ok, Venus es el planeta del amor, de la atracción, del magnetismo. También Mercurio y el Sol están en Libra, que su planeta es Venus, ¿correcto? El próximo 22 Venus va a pasar a Escorpión y tú eres muy apasionado, muy apasionado. Te gusta mucho la pasión, el amor, el reencuentro, el apapacho, la familia, la unidad, los romances, vaya. Quiero nada más que pongas sobre la mesa todas las opciones que tú tienes. Como siempre les digo, no confundan camarón seco con langosta, porque cuando uno tiene hambre, a cualquier pedacillo de carne le llama uno filete.
Es lo que quiero que saquen las antenas, mi querido Tauro, porque en esta semana vas a reencontrarte con alguien muy importante que tenías meses de no ver, que te conviene muchísimo, porque aparte que le vas a aprender muchísimo, te va a presentar a alguien que puede ser tu compañera o tu compañero de vida. Mira que sí vale la pena. Si no traes una relación estable en estos momentos. Y en cuestiones laborales, wow, mi querido Tauro. Ay, es una super semanota. Así de sencillo. Una semanota. Vas a recibir aplausos, recompensas, reconocimientos y excelentes cambios en tu economía. Mis queridos Géminis, ahora sí, todo lo que se siembra se cosecha y no va a ser la excepción en esta semana. Júpiter, el planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, te está dando la oportunidad de hacer alguno que otro de tus sueños realidad. Se marcan viajes, muchos viajes, planificación de ellos, realizaciones y demás. Los estás planificando en esta semana para viajar las próximas semanas o los próximos meses. Dentro de la organización de tu casa, tal parece que haces una compra, venta, negociación, o vendes o remodelas. ¿Quieres iniciar algo por tu cuenta? Es la época adecuada para hacerlo. Yo me esperaría luna nueva. Espérate que estemos en luna nueva porque vale mucho la pena todos esos planes que traes. Lo que pasa es que estás platicando mucho tus planes. Los planes nuestros no los platicamos, mi amor, porque se ceban. Por lo regular, cuando andamos haciendo cosas es mejor hacerlas y después que nos aplaudan, que al ratito salgan con que se están saludando con sombrero ajeno. Si puedes en esta semana cerrar ciclos importantes en tu vida, te digo por qué, porque Marte en Géminis, o sea, en tu signo, va a estar retrógrado a partir del 30 de octubre, o sea, quiero decir la próxima semana. En esta semana evita confrontaciones y no digas todo lo que estás pensando. Y créeme que vas a llegar a muy buenos acuerdos. Hay mucha pasión en tu relación, bueno, tú sabes, vas a estar muy contento en tu relación y hay sorpresas que van a llenar tu alma de mucha alegría. Para ti, mi querido Cancercito, providencia, providencia, providencia en todos los sentidos, física, mental, espiritual, material. Si habías estado por ahí inquieto o inquieta con situaciones laborales, económicas, financieras, crediticias, relajado. Esta semana va a ser muy bonita porque te van a dar respuestas que te van a dar mucha paz y tranquilidad. En tu hogar están levantando la manita, o sea, pidiendo amor, atención, apapacho. Tú eres Cancercito enamoradísimo, apapachador, super papá, super mamá, super hija, super hijo, super todo. Lo que está pasando que en esta semana tú estás necesitando de todo ello, pero desde la semana pasada has estado como que queriendo llamar la atención y no hay necesidad, mi amor. Las cosas como son, dilas de forma directa. El amor, la atención, el apapacho, ese no se pide, ese sale del alma. No me refiero por ti, me refiero a los que están cercanos a ti y ahorita ellos son los que están levantando la mano. Entonces yo creo que una buena comunicación en familia les vendría requete bien. El enfado, el grito, el no llegar a acuerdos, eso bloquea abundancias en todos los sentidos. Esta semana también, especialmente el 21, sí es un día muy interesante, donde vas a poder estar en una junta o en un evento que conviene a tu futuro a muy corto plazo. Para mis queridos Leo, ¿qué te digo, mi querido Leo? Vas a recibir esa bonanza, abundancia, buena fortuna que tú te mereces. Pero mientras tú no te la estés creyendo que eres único, hermoso, maravilloso, sensacional, luminoso, generoso, ¿le puedo seguir? Pues, ¿qué te digo? Somos lo que pensamos y eso se proyecta. Proyecta todo lo que eres tú, mi querido Leo, esa bondad, ese corazón, ese gran ser humano que eres. En una junta, evento o reunión, por favor, pon las cartas sobre la mesa. Claro, deja hablar a los demás porque es importante dejar hablar a los demás. Ya sé que te gusta mucho platicar, pero deja hablar a los demás y escucha lo que están diciendo y escucha lo que opinan de ti, porque te vas a sorprenderte y te va a dar muchísima alegría las buenas nuevas que van a llegar a tu camino. Sé que andas por ahí, se marcan en la casa de las compras grandes, puede ser vehículo, casa, algo que sí vale mucho la pena, lo puedes ver estos días y empezar a hacer las adquisiciones o demás a partir de la próxima semana que estemos en lunita nueva. Para los Virgo, analizar, observar, checar punto por punto, sé que no es extraño para ti, pero
hay que hacerlo. Hay que observar, checar, analizar cada punto de lo que estás haciendo en compras, ventas y negociaciones. Que no te gane ni la necesidad, ni la urgencia, ni porque los demás dicen que así debe de ser. Okay. Eso es bien importante. Si tú tienes que hacer una compra, venta, negociación, acuerdo, convenio y demás, repito, que no te gane la urgencia, la necesidad o porque te dicen que así debe de ser. ¿Por qué te digo todo eso? Porque vale muchísimo la pena, muchísimo todo lo que estás viviendo. Si a ti eso que te están poniendo sobre la mesa, que vale, es buenísimo, a ti te gusta, a ti te agrada, tú estás de acuerdo, eso es lo que tú crees que es lo adecuado para ti, dale. Pon las cosas en la balanza, guarda tu corazoncito en un cajón y que te convenzan personas con conocimiento de causa, con jerarquía, con autoridad, con conocimiento, con sabiduría y demás, no por las emociones, bajo ninguna circunstancia. Está marcado viajes, muchos viajes esta semana y la que sigue para cuestiones laborales, que puede ser y muy posible que sea parte de tu trabajo o que en ese nuevo trabajo sea un trabajo donde tengas que estar viajando y que vale mucho la pena. Para los Libra, siguen los ofrecimientos en la vida de los Libra, laboral, profesional, económico. Has estado trabajando mucho. Desde mayo, junio hiciste un reencuentro de piezas perdidas contigo mismo. Ahorita estamos por cerrar el ciclo del Sol en tu signo, este próximo 23. Seguramente ahorita traes otra frecuencia, otra alegría, estás como que en otra frecuencia, más contento, más feliz, más realizado, así síguele. Este ciclo del día de tu cumpleaños, cuéntale, del día que cumples años, Libra, cuéntale 52 días. Eso es el ciclo del Sol. Así que quieres algo nuevo, algo diferente, quieres lo que se te antoje, cambios, transformaciones, novedades, oportunidades, inicios, hazlo. Porque la buena fortuna te acompaña. Seguimos el Sol en tu signo, Venus en tu signo, Mercurio en tu signo, y le puedo seguir un poquito hasta el 22 que ya va a estar, ya Venus, ya va a pasar Escorpión. Pero aprovecha esa pasión, esa emoción, esa alegría, esa creatividad, esa intuición. Escucha la voz de tu intuición, no te vas a equivocar. Para los escorpiones, extiende tus alas, mi vida. Recuerda, mi querido escorpión, lo que tú no hagas por ti, nadie lo va a venir a hacer. Libérate del qué dirán, sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. El qué dirán. El qué dirán cuando te ha mimado, atendido, apapachado o pagado algo. Para nada. Como quiera hablan, mi amor, como quiera te van a señalar y tú les dices la frase de Misada, si mi brillo te molesta, ponte lentes. Estamos por entrar a tu ciclo, ¿ok? El próximo 23. El 22, Venus en tu signo. No, quiero saber la pasión maravillosa que traen ya mis queridos escorpiones. Bueno, desde ya te sientes como que hay un panal de abejas en el estómago, ¿verdad? Alegre, contento, divertido, positivo. Extiende tus alas. Lo que tú no pelees por derecho de conciencia, nadie lo va a venir a hacer por ti. Me estoy refiriendo tanto en tu hogar, como tus amigos, como en tu escuela, como en tu trabajo. Estás muy creativo. Escribe toda esa información mágica y maravillosa que te está llegando, porque te conviene en tu economía, tu futuro a muy corto plazo, que estoy hablando sin pasar del 15-20 de noviembre, para los Sagitarios. Por esencia, Sagitario es perceptivo, intuitivo, persuasivo, sabe comunicarse. Lo que sucede en esta semana, mi querido Sagitario, es que tu capacidad de percepción, de intuición y de persuasión te va a llevar a cerrar el negocio de tu vida. Y cuando hablo de negocio, no estoy hablando necesariamente de dineros. El negocio de tu vida se llama paz, amor, tranquilidad, armonía y libertad de acción. Sí le pongo el negocio de tu vida también, en cuestiones de trabajo, de dinero, de negociaciones que valen muchísimo la pena. Has estado escuchando últimamente tu voz interior
Y te diste cuenta, Sagitario, que tu voz interior, esa no se equivoca. La intuición vale más un minutito de intuición que muchos años de experiencia. Y recuerda que en ocasiones, cuando alguien te esté moviendo o queriendo mover de tu centro, recuerda una de mis frases: la vaca en el corral siempre está rodeada de mosquitos. La vaca lo que hace es nada más mueve la cola, los espanta y sigue comiendo. Ese eres tú, mi querido Sagitario. Sigue brillando, sigue hacia adelante. Para ti, mi querido Capricornio, todo lo que pasa por tu mente se hace realidad siempre. Acuérdate, esta semana, menguante, llámale como quieras, vas a tener las respuestas que estabas esperando desde, fíjate bien, desde diciembre, desde enero, febrero de este año, habías estado esperando una respuesta para una compra, venta, negociación, terrenos, bienes raíces, cuestiones al respecto. O un proyecto que estaba detenido, bloqueado y demás. Se abre pero de par en par. Júpiter te lo está regalando. Júpiter te lo está regalando porque te lo mereces. Así de sencillo. O sea, el merecimiento es básico. Vas a tener muchas relaciones importantes en esta semana. Aprovecha tus relaciones sociales que has hecho en el transcurso de los años. Relaciones laborales, relaciones sociales, aprovéchalas para arreglar situaciones en esta semana que te convienen, porque son a tu futuro a muy corto plazo en tu vida personal, familiar y económica, que te va a dar una paz, pero una paz bárbara. De que vienen esos cambios buenérrimos, espéralos, además te los mereces. Saturno ya va a estar directo este próximo 22. Es tu planeta, ahora ya está directo. Eso te va a ayudar muchísimo. Venus en Escorpión también el 22. Sol en Escorpión el 23. Adelante, mi querido Capricornio. Amor, amor y más amor. Amor a ti, amor proyectado y amor en éxito total. Acuario, mi vida. Sé que en el transcurso del año de todo ha pasado un poco. Caídas, errores, equivocaciones, aprendizajes, crecimiento, maduración. Todo te corresponde por derecho de conciencia lo que vas a recibir a partir de esta semana, mi querido Acuario. No va a haber nada ni nadie que te limite. Tienes todas las de ganar. Estás contento, feliz, realizado, enamorado, con planes, con muchas ocurrencias. Tú bien sabes, tú eres muy espiritual y sabes que tenemos todos lo que nos corresponde por derecho de conciencia. Que somos personas que atraemos, todos atraemos hacia nosotros lo que constantemente estamos pensando. Esta semana y la que sigue son súper mágicas para ti porque vas a tener noticias que van a darte alegría, paz, armonía y demás. Siguen los planes laborales, pero viento en popa. Vas a tener aplausos que valen muchísimo la pena. Cosas que tú debes de sentirte merecedor a la abundancia. Las personas van a venir a decirte ¡bravo! Siéntete merecedor, mi amor. No digas ¡ay, ¿cómo creen? Ay, no, al contrario, gracias. Porque cuando uno agradece todo eso, mi querido Acuario, está muy consciente que es el camino que ha recorrido para estar donde te encuentras en estos momentos. Estás en una época bien importante. Es una época de maduración, de crecimiento y te invito a que pienses poco, sientas mucho y actúes bastante. Para los Piscis, vamos a poner las cosas en la balanza. Antes de hablar, expresar, comunicar en amor, en desamor, en atracción, en no atracción, frénate. ¿Por qué? Esta semana te voy a contar. Como el próximo 23 va a estar el Sol en Escorpión. Estamos en la semana de Sol en Libra, ¿ok? Venus en Escorpión el 22. Tú eres Piscis, agua, ¿ok? Las emociones pueden estar un poco moviditas de tu centro. Y por urgencia, por necesidad, por terquedad, por lo que tú quieras, puedes
no estar muy en tu lugar, sino con mucha necesidad de amor, de afecto, de atención y de apapacho, y confundir esa decisión tan importante que tú quieres tomar en tu vida personal y laboral. Como te ganan las emociones y te pueden ganar un poquito más, y eres una persona tan tierna, tan romántica, tan sensible, saben exactamente qué parte, qué fibra deben de tocar en ti para que tú digas sí. Por eso vas a guardar tu corazoncito en un cajón y recordar que el papel es papel, el cuarzo es cuarzo y los números son fríos. Fríos, fríos, fríos y calculadores. Si vas a hacer una negociación profesional, laboral, comercial, financiera, asesórate por los expertos, pero lo más importante, en los negocios hay que asesorarse con los que saben, con la experiencia en compras, ventas y negociaciones. En cuestión de amor, de romance y de pasión te marcas muy bien, al contrario, demasiado enamorado, demasiado maravilloso, porque el Sol en Escorpión y Venus en Escorpión pues ya está haciendo de las suyas en toda esta semana. Va a haber una alegría gigantesca que va a llenar tu corazoncito, pero así tremendo. Tiene que ver con algún tipo de papeleo, algo de papeles, papeleos, no papeles, o sea, papel de importantes, papel donde hay autoridad. Es compras, ventas, negociaciones, cuestiones bancarias, cuestiones que te va a dar muchísima alegría. Es una súper buena noticia que te va a dar aparte mucha paz y armonía. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por ser pues parte de todos nosotros, de esta gran familia de luz, de paz, de amor y de armonía. Que eso es lo que tratamos día con día de compartir, y es mutuo. Los comentarios que ustedes nos dejan aquí en el canal es mutuo, los quiero mucho. Y gracias por tanta luz y tanto amor. Suscríbete si no estás en nuestro canal, suscríbete, ponle dedito para arriba y campanita. Y también te invito a mi página, misadamohamed.com, está preciosa y está lleno de información. Y siempre cargándole más información, y vienen muchas sorpresas las próximas semanas. Siempre tenemos sorpresas para ustedes. Redes sociales, Misada Mohamed, incluyendo TikTok. Los abrazo de alma a alma, con mucha luz, paz y amor. Y recuerda, todo lo que pasa por tu mente, un día tus ojos lo verán hecho una realidad. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.